La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Muy buenos días, estimados estudiantes de noveno año de educación básica. Hoy jueves 8 de julio del 2021 vamos a dar inicio a nuestra clase en la asignatura de Ciencias Sociales, correspondiente al primer quimestre. Bien, el tema que abordaremos es el legado americano y sus diferencias con Europa. Subtemas a tratar: América y Europa en la conquista. Legado material y cultural. América y Europa en la conquista. A lo largo de los siglos, los historiadores llamaron a la conquista de América de diferentes formas: descubrimiento, encuentro entre dos mundos, colonización, etc. Lo que sí queda claro es que España y Portugal incorporaron los territorios americanos a su dominio. La diferencia entre americanos y europeos en el siglo XVI fueron sustanciales, como primero, la religión; segundo, la lengua; tercero, la administración de espacios. La religión. En América había deidades compartidas, pero adaptadas a cada contexto en el mundo andino. La lengua. Al tiempo de la conquista, Europa buscaba establecer una lengua oficial para los reinos. Así, el español se oficializó en España. La administración de espacios. Su administración, similar a través de funcionarios, solo es equiparable a la del Incario, pero el resto del continente había unidades más pequeñas. Legado material y cultural. Este, en su mayoría, nos ha llegado de manos de la arqueología o de las descripciones de los primeros cronistas españoles y portugueses. Muchos elementos del pensamiento ancestral y cultural americano se perdieron en el camino. Sin embargo, han quedado rezagados de los que subsistió o se sincretizó en rutinas, templos, caminos, palacios, pirámides. Por ejemplo, las ciudades maya en México, Machu Picchu en Perú, el camino del Inca en varios países andinos, entre otros casos. En el siglo XIX y parte del siglo XX, los discursos nacionales apelaban a esos monumentos y héroes nacionales. Era ese pasado indígena de rutinas y nombre de los que reivindicaban las nuevas élites de poder, pero al mismo tiempo desperdiciaban a los indígenas de su época, a quienes veían como atrasados. En Ecuador, por ejemplo, a principios del siglo, el historiador Federico González Suárez exponía su preocupación por las costumbres de los pueblos indígenas. El siglo XX, sobre todo, fue de constantes luchas. El desprecio a los pueblos indígenas que habían logrado subsistir después de 3 siglos de dominio español tenía un trasfondo en las emociones de élite que ostentaban el poder. En Ecuador, los líderes que organizaron a sus comunidades son muchos. Entre los más importantes están Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Esta parte de la población había conservado el pensamiento y la cultura del antiguo mundo andino. El legado de las culturas andinas, Mesoamérica, Norteaméricas y Amazónicas no fue algo que solo se preservará a lo largo de los siglos. La herencia cultural americana también está presente en la cultura mestiza. Por ejemplo, el español
según el país del continente, tiene palabras provenientes de las lenguas originarias. Bien, en este momento, estudiantes, les voy a proyectar el taller y la tarea correspondiente a la semana. Prestar mucha atención, por favor. Taller. En el primer punto nos indica, completa el siguiente cuadro acerca de las diferencias más significativas entre americanos y europeos en el siglo XVI, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos aquí este tipo de taller, ¿verdad? En la cual nosotros en la sesión virtual lo vamos a completar. En el segundo punto nos indica, explica 3 legados de la cultura y cosmovisión indígena antes de la conquista europea. ¿Ya? Este es el segundo punto del taller, en el cual lo completamos en la sesión virtual. Nota, estimados estudiantes, tienen 2 días de plazo para subir el taller a la plataforma Runachai, ¿verdad? Y en esto pues consiste el taller. En este momento les voy a proyectar la tarea. Bien, la tarea pues en el primer punto nos indica visualizar este mismo video y responder las siguientes preguntas. Como usted puede apreciar en pantalla, ¿verdad? Tenemos 3 preguntas, que la respuesta la vamos a encontrar dentro de este mismo video, ¿verdad? En el segundo punto nos indica, escribe B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si es falso, pues justificar la respuesta. ¿Sí? Como usted puede apreciar en pantalla, tenemos 3 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso según corresponda. Y esta respuesta también está dentro de este mismo video. En el tercer punto nos indica investigar la biografía de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, ¿verdad? Entonces tenemos 2 autores aquí en la cual vamos a investigar su biografía y vamos a realizar un resumen de 15 líneas de cada autor. Y en el cuarto punto también nos indica que tenemos que investigar. En este caso nos indica, investiga el pensamiento de Federico González Suárez sobre la historia y cultura ecuatoriana, ¿verdad? En esto consiste la tarea de la semana, estudiantes. Nota, tendrán 5 días de plazo para subir a la plataforma la tarea. Bien, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.